Tercera unidad. En esta tercera vamos a revisar los siguientes puntos. Muy bien. La controversia constitucional y la llamada acción de inconstitucionalidad. Muy bien. Son los principales tópicos que analizaremos en esta tercera unidad. Bien. Revisamos rápidamente una frase de María Corina Machado que dice: cuando se respeta la voluntad soberana, la resistencia ciudadana es la vía para defender la Constitución. Muy bien. Ok, compañeros. Ahí va. Voy a tratar de ser muy transparente con el siguiente comentario. Si tienen dudas, por favor, es mejor que me lo pregunten. Voy a plantear este estudio desde primero explicando en qué consiste esta gráfica. Encontramos la letra H, que representa el hecho social, el hecho político, el hecho económico que da origen a la Constitución. La norma 1, la norma fundante del orden jurídico, es la Constitución. ¿Sale? La norma fundante, la norma 1, da origen a los poderes derivados, a los actos de autoridad que emanan directamente de la Constitución. ¿Sale? Entre estos actos de autoridad está la función del poder legislativo de la creación de la norma. La norma que crea el poder legislativo es la norma número 2. Voy a tratar de no hacer un comentario complejo. Tiene que ser lo más claro que sea posible. A ver, vamos a ver. Empecemos con esto. El hecho fundante, el hecho social, el hecho político, la circunstancia que da origen a la norma 1, la norma constitucional. Este hecho puede ser derivado de una revolución, derivado de un golpe de Estado, derivado de la soberanía nacional, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el origen de la Constitución mexicana? Un golpe de Estado, la soberanía nacional, la revolución. ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál fue el hecho fundante, compañeros? Y recientemente lo celebramos, ¿verdad? ¿Cuál es el hecho fundante? La revolución. Exactamente, un movimiento revolucionario que dio origen a la Constitución del 5 de febrero de 1917. ¿Se entiende, compañeros? Ok, bien. Esta norma va a señalar las atribuciones que tienen los actos de autoridad 1, derivados de la Constitución: ejecutivo, legislativo, judicial. Muy bien. Ok. El proceso de creación de las normas. El poder legislativo con la aprobación del poder ejecutivo. Crean la norma número 2. Primer parámetro de constitucionalidad. Ahí va. Estos actos, ¿a qué se deben de adecuar? ¿Pueden hacer lo que le plazca? ¿No tienen límites?
¿Se encuentran por encima de todo? ¿O a qué se limitan esos actos de autoridad? ¿Cuáles son las que señalan sus competencias, sus atribuciones? ¿Dónde se encuentran? En la Constitución política. En la Constitución. Entonces no pueden hacer lo que les plazca, ¿verdad? Para nada. Cuando se crea una norma, ¿se puede crear como quiera el Congreso o tiene que seguir un procedimiento legalmente establecido? Tiene que seguir un procedimiento, ¿verdad? Entonces, la norma 2 debe estar adecuada ¿con qué? Con la norma 1, porque es la que le da origen. Vamos a poner un caso, si ustedes quieren, burdo, pero para que me lo entiendan. El artículo 22 de la Constitución prohíbe la pena de muerte. ¿Sale? Hace algunos años, un partido político, bueno, no mucho, vamos a poner otro caso. Artículo 22 prohíbe la mutilación, las marcas, los azotes, los palos, etcétera, etcétera. ¿Está claro lo que dice el artículo 22? En las elecciones del 2018, un candidato decía que tenían que mochar las manos a los rateros. Eso decía, ¿verdad? La pregunta es, de haber llegado, supongamos, de tener el número de diputados suficientes, a aprobar la reforma al Código Penal y al Código Nacional de Procedimientos Penales para que se estableciera la mutilación como pena por la comisión de un delito. La pregunta, ¿qué problema tendría esta norma 2? ¿Cuál sería su problema, compañeros? ¿Cuál sería, Ruth? ¿Sería inconstitucional o se ¿Por qué? tendría que porque lo está avalando aquí el artículo 22 que dice que quedan prohibidas las penas de muerte y de mutilación? Ok, entonces no podría aprobar el Congreso una norma así, ¿verdad? No, pero sí tengo una duda, maestro. Sí. Por ejemplo, ¿las reformas a la Constitución aplicarían ahí o no? Las reformas a la Constitución. Fíjese que esas reformas, lo que estamos aquí haciendo, estaríamos haciendo adecuaciones a la norma 1. Se encontrarían dentro de este mismo parámetro. Entre comillas, y entiendo su pregunta, entre comillas, las reformas a la Constitución no pueden vulnerar el orden constitucional, porque se supone que se encuentran en el mismo parámetro. Pero sí comparto su criterio de que sí puede haber reformas que sean contrarias al espíritu de la Constitución. ¿Sale? Gracias. Muy bien, compañeros. Ok. ¿A qué voy con esto? Si el acto de autoridad no se adecua a la Constitución, vamos a declararlo inválido. Vamos a dejarlo sin validez. Vamos a dejarlo sin ningún efecto. ¿Se entiende, compañeros? Si la norma secundaria es contraria a la Constitución, vamos a desaplicarla. Vamos a dejarla sin efectos. Vamos a verificar que no tenga aplicabilidad. ¿Se entiende? Muy bien. Quiero que entiendan este parámetro porque así van a entender cómo opera el control de constitucionalidad. Ya no voy a explicar el cuadro que viene después porque es un tema de legalidad que ahorita los puedo confundir. Solamente entraré un poco al tema de legalidad. Ahorita lo que estamos en el tema de constitucionalidad. Muy bien. Ok. Planteo entonces los actos de autoridad, las normas deben ser acordes con la Constitución. Muy bien. Ok.
A partir de la norma 2, los actos que se susciten hacia adelante son objeto de control de legalidad. ¿Sale? Por ejemplo, la norma 2, vamos a ponerle nombre y apellido. Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta norma debe ir acorde con la Constitución. ¿Vamos bien? La norma 2 da sustento, da fundamento a los actos de autoridad 2. Por ejemplo, los jueces de control, el tribunal de enjuiciamiento, la función del Ministerio Público en la investigación, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, compañeros? Ok, entonces, a partir de la norma 2, los actos que se susciten hacia adelante son objeto del llamado control de legalidad. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Primer caso que les voy a plantear. Entonces, reiteramos. Si el acto de autoridad que ustedes están revisando vulnera la Constitución, ¿qué vamos a hacer, compañeros? Vamos a dejar sin ningún efecto dicho acto de autoridad. ¿Se entiende? Por ser contrario a la Constitución, por vulnerar el orden constitucional previamente establecido. ¿Está claro? Muy bien, compañeros. Si la norma que vamos a aplicar es contraria a la Constitución, el objeto principal va a ser que esta norma la vamos a dejar sin efectos, porque preferiremos la supremacía de nuestra Constitución. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Cuando nos vamos al control de constitucionalidad, reitero nuevamente, verificamos, atentos, verificamos que el acto de autoridad, verificamos que la norma no contravenga con lo que establece la Constitución. Si el acto de autoridad entra dentro de los parámetros de constitucionalidad, pues bueno, es un acto válido, es un acto que tiene su origen en la Constitución. Si la norma entra dentro de los preceptos de constitucionalidad, pues bueno, es una norma aplicable, es una norma que no contradice la Constitución. Compañeros, ¿cómo funcionan los engranajes? ¿Qué pasa cuando un engranaje no calza? ¿Qué pasa cuando un engranaje pues se traba? ¿Qué sucede con todo el sistema? Se paraliza, no. Los demás ya no funcionan también. Ok, se paraliza, ya no funciona. Hay un déficit en su funcionamiento, ¿verdad? Lo mismo pasa con el orden constitucional, ¿eh? El orden constitucional, imaginen ustedes que son estos engranajes que se encuentran en perfecta armonía.
¿Sale? Están trabajando. La norma 1 que da origen al acto 1 entra en esa armonía. El acto 1 que crea la norma 2 entra en esa armonía. Hay una regularidad. La norma 2 que da fundamento al acto de autoridad 2, bueno, todo funciona perfectamente calibrado. ¿Qué pasaría, compañeros? Imaginen ustedes que cuando la autoridad legislativa A1 tiene que crear la norma, se brinca el procedimiento legalmente establecido y crea la norma número 2. ¿Qué problema tiene la norma número 2 de origen ya, para empezar? ¿Qué problema tiene? Que ni siquiera está aprobada la primera, ¿no? Pues que ni siquiera pasó por el procedimiento legalmente establecido. Para empezar, la norma 2 ya se tilda de inconstitucional. Empezamos con eso. ¿Por qué? Porque el legislativo no hizo su chamba adecuadamente. ¿Sale? Yo permito que esta norma contraria continúe funcionando, le voy a dar al traste a mi sistema constitucional. No voy a permitir que esto funcione en armonía. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Bueno, vean el siguiente punto. Resulta que la autoridad 1 cumplió con el parámetro de constitucionalidad. Va, lo cumplió. ¿Sale? Pero cuando se crea la norma 2, aquí el problema, que esta norma, ¿qué creen? Si es completamente contraria a la norma 1, la contradice. ¿Sale? ¿Qué problema tenemos? También le damos al traste al régimen constitucional, porque entonces todos los actos que vengan después, ¿qué problema van a tener, compañeros? Pues ya son inconstitucionales. Si ustedes aprenden esta regla, compañeros, ustedes van a aprender la regla para la tramitación de los juicios de amparo. Muy bien. Ustedes van a poder valorar el tema de verificar la regularidad constitucional. Ahorita no voy a entrar con el tema de convencionalidad. El tema de convencionalidad, si Dios quiere, va a ser mañana. Empezaremos con esa temática. Pero ahorita lo que quiero que les quede claro es cómo funciona la regularidad constitucional. Muy bien, compañeros. Ok, muy bien. Seguimos con el tema. Ahí voy. Me brinco convencionalidad porque este lo voy a explicar el día de mañana, ¿eh? Muy bien. Seguimos. Ok. Con la reforma en materia de derechos humanos, la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos entran dentro de un bloque de constitucionalidad. Hablamos de un parámetro para la protección de los derechos humanos. ¿Sale? Entonces, ustedes tienen que tomar esta referencia. Los derechos humanos, para garantizar su tutela, para garantizar su protección, los vamos a proteger desde la Constitución, desde los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana en materia de derechos humanos. Desde ese parámetro lo voy a proteger. Este parámetro que vemos aquí, compañeros,
de protección de los derechos humanos es lo que conocemos como el bloque de constitucionalidad. Muy bien. Ok. Muy bien, compañeros. Atentos, porque ese es el parámetro de protección de derechos humanos. Todo esto entra dentro de un nuevo régimen de un sistema llamado neoconstitucionalismo. Lo más importante para las nuevas constituciones es la garantía de los derechos humanos. Después del bloque de constitucionalidad, vamos a hablar, compañeros, de el tema de las normas orgánicas que establecen de las atribuciones del Estado y regulamos las garantías para hacer efectivos los derechos humanos. Muy bien. Ok. Hoy tenemos este bloque de constitucionalidad y el parámetro que resuelve cómo lo vamos a ejercer es el siguiente. Anótenla, por favor. Esto es un resumen de un ensayo de 60 y tantas cuartillas. ¿Vale? Así que, para evitar que, digamos, en un momento van a tener que leer, pero bueno, para simplificar las cosas, decimos lo siguiente. Contradicción de tesis 293, diagonal 2011, de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte resuelve lo siguiente. El Pleno dice, los derechos humanos tienen la misma eficacia normativa sin importar si su fuente es constitucional o convencional, derivada de los tratados internacionales. Se les reconoce el mismo rango. ¿Sale? En el tema de derechos humanos, reitero, derechos humanos. Si no es derechos humanos, compañeros, seguimos con la supremacía constitucional. ¿Se entiende? Solamente en el tema de derechos humanos. Pero además, compañeros, destacamos el tema de la importancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y planteamos lo siguiente. Para la protección de los derechos humanos, verificaremos 3 ejercicios, 3 controles. Control de legalidad. Control de constitucionalidad. Y control de convencionalidad. ¿A qué me refiero con esto? Si no tengo que recurrir a ninguna norma, porque la norma secundaria me es suficiente para la defensa de los derechos humanos, me quedo aquí, me quedo en este primer escalón. Si no me es suficiente, paso a un segundo escalón, que es el control de constitucionalidad. Y si tampoco eso es suficiente, paso al escalón del control de convencionalidad. Y en este escalón tenemos otros subescalones. Primer escalón, primer subescalón. Solamente ejerceremos control de convencionalidad en aquellos asuntos contenciosos de los que México sea parte. ¿Sale? Ese era el primer grado de compromiso. Segundo grado, un poco más arriba. Y decimos, en todos aquellos asuntos contenciosos, aunque México no sea parte. Tercer nivel de compromiso.
inclusive las simples recomendaciones. ¿Ok? Para la protección de los derechos humanos, hacemos valer todos estos parámetros. Muy bien, compañeros. Ok, todos esos parámetros los vamos a hacer valer. Muy bien. Ok. Una pregunta que deben hacerme es, ¿y cómo lo voy a hacer valer? Ahí está el detalle, como diría Cantinflas, ahí está el detalle. Y la cuestión es la siguiente. Voy a verificar el acto de autoridad, la norma, cuando consideramos que vulnera derechos humanos. Voy a revisarlo a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien. Estas disposiciones que vemos aquí, lo que tengo que hacer yo es utilizar otro principio, pro persona, aplicar la norma que sea más favorable, la que más proteja, la que menos restrinja los derechos humanos. Siempre tendremos que hacerlo, ¿sale? Entonces revisen esto. El acto de autoridad, la norma, cuando existe una vulneración de derechos humanos, voy a analizarlo a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales y preferiré la aplicación de la norma que más proteja, de la norma que menos restrinja, de la norma que menos lesione los derechos humanos. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. El único punto negativo que debemos destacar de la contradicción de tesis 293 diagonal 2011 es que esta contradicción estableció que solamente en el caso que exista una restricción en la propia Constitución, entonces nos estaremos por esta restricción. Solamente cuando esta restricción se contemple dentro de la propia Constitución. Ese es el parámetro del bloque de constitucionalidad. Un poco complejo, tal vez sí. Hay que estudiarlo con detenimiento. Empezamos con el primer medio de control de constitucionalidad que tenemos que revisar. Este primer medio de control de constitucionalidad, vamos a llamarla la controversia constitucional. Ahora sí, entramos de lleno a estos medios. Recuerden su fundamento. Artículo 105, fracción 1 de la Constitución. Procede porque hay una invasión de competencias. ¿Quién lo va a resolver en última instancia? Bueno, ¿quién va a conocer este asunto? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. El promovente siempre será un ente público. ¿Sale? Cuando considere que hay un agravio por esa invasión de competencias. El poder federal, ejecutivo y legislativo, la Ciudad de México y sus alcaldías, los poderes de los estados, los órdenes de gobierno federal
estatal y municipal por invasión de competencias. Gustavo es presidente municipal de Guadalajara. Mónica es presidenta municipal de Zapopan. Hay controversia en la zona limítrofe metropolitana. Esa zona limítrofe genera muchos recursos por el pago predial. Gustavo dice que esa zona le corresponde a Guadalajara y como consecuencia esa zona debe de pagar impuestos a la alcaldía, al municipio de Guadalajara. Mónica dice que no, que eso le corresponde a Zapopan. Dimes y diretes, ¿quién será el competente? ¿Quién lo va a resolver, compañeros? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Otro asunto. Imaginen, Ruth es líder de la Cámara de Diputados del Congreso Local del Estado de Jalisco. ¿Sale? Y Mercedes Torres es líder parlamentaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Muy bien. Mercedes se inconforma porque el Congreso del Estado de Jalisco ha creado una norma y dice Mercedes, a ver. Esta norma no la puede crear el Congreso del Estado porque es una norma que nosotros como Congreso de la Unión debemos de legislar, no un Congreso del Estado. Presenta una controversia. ¿Cuál es la disputa? Dos poderes legislativos, el federal contra el poder de un Estado. ¿Quién resolverá la controversia? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se entiende, compañeros? Ok. El instituto, miren, se habla mucho de politiquería, pero poco se hace mención de cuestiones jurídicas. Apenas Lorenzo Córdoba pidió un aumento para el Instituto Nacional Electoral. No se le autorizó. En lugar de estar llorando en medios de difusión nacional, debió haber presentado una controversia constitucional señalando que esta decisión del Ejecutivo le está causando un agravio a su patrimonio, un agravio a su competencia, un agravio a sus funciones. ¿Se entiende, compañeros? Lo que pasa que a veces, no sé si no estemos bien asesorados o no acudimos a los medios de control de constitucionalidad adecuados. ¿Cuántas veces no escuchamos disputas de este tipo? ¿Cuántas veces no escuchamos que dos gobiernos municipales se pelean algunos recursos cuando pudiesen encontrar una solución? ¿Se entiende, compañeros? Entonces, este es el tema de la controversia constitucional. ¿Listos para ver el procedimiento? Bien, ahí va. Ahí va, compañeros. Inicio del procedimiento. El ente público que considera invadida su competencia presenta la demanda. ¿A dónde la presenta? Directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si es procedente, elabora un acuerdo de radicación y turno. Si desecha o previene, se puede presentar recurso de reclamación que resolverá el Pleno de la Suprema Corte. ¿Ok? Bueno, lo admitió. Se dicta un acuerdo inicial y se turna a un ministro instructor para que emplace a la contraparte. El municipio de Guadalajara inició la acción, es el actor. Le admitieron la demanda. El demandado es el municipio de Zapopan. Lo vamos a emplazar. A Zapopan
le damos tiempo para que conteste la demanda. ¿Sale? Ok. Del escrito de demanda y de la contestación, el ministro instructor emite un acuerdo, ¿sale? En la cual señala la fecha para la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas. Se celebra la audiencia, se elabora un proyecto y el pleno de la corte dicta una sentencia. Sentencia que va a ser valer. Este es el procedimiento de la controversia constitucional. Es un litigio de alto nivel. Es un litigio de las grandes ligas. Muy bien, compañeros. La verdad es que, sinceramente, pocos abogados se dedican al tema del derecho procesal constitucional. Y entonces es una buena área de oportunidad porque pueden ser perfectamente asesores de un municipio y pues promover todas estas acciones, asesores de un grupo político, de una facción parlamentaria y promover estas acciones. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Bien, compañeros. Bien. Siguiente medio de control. Acción de inconstitucionalidad. Fundamento, artículo 105, fracción 2 de la Constitución. En esta acción de inconstitucionalidad se alega una contradicción entre una norma y la Constitución. Se va a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un análisis abstracto. ¿Por qué? Porque todavía no hay acto, porque todavía no hay situación que vulnere los derechos fundamentales del gobernado. Pero de forma preventiva, verifico que la norma que vemos aquí en azul, la norma no contravenga la Constitución. ¿Vamos bien? Ok, ¿quiénes pueden promoverlo? Vean por qué. Los legisladores federales, escuchen bien, solamente sobre normas federales. Solamente sobre esas normas, No pueden meterse sobre normas locales. ¿Se entiende? Los legisladores locales sobre normas ¿de qué índole, compañeros? Sobre Locales. normas locales. ¿Sale? Ok. 33%. Sí, sí, esto significa una pequeña fracción parlamentaria. Normalmente es lo que puede hacer una minoría para oponerse a una ley que ha aprobado una mayoría parlamentaria. Ya les di otro tip, compañeros. ¿Para qué estar llorando de que se aprobó? ¿Para qué estar diciendo, ay, que por qué? Si lo pueden litigar ante la corte. ¿Se entiende? Lo puede litigar ante la corte. Si es inconstitucional, ¿sabes qué? Ahí le vas a pegar. Ahí le vas a dar en la torre esa norma. ¿Vamos bien? Ok, compañeros. ¿Quedó claro? Ok. El fiscal general de la República solamente sobre normas penales. ¿Sale? Los partidos políticos con registro federal sobre normas electorales federales. Los partidos políticos con registro local sobre normas electorales locales. El INAI
sobre normas de acceso a la información pública. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre normas que tengan que ver con derechos humanos. A nivel local, las comisiones locales de derechos humanos sobre normas locales que contemplen derechos humanos. Y los organismos constitucionales autónomos sobre normas que tengan que ver con su competencia. Petróleos Mexicanos, ¿sobre qué tipo de normas podrá presentar acción de inconstitucionalidad? Sobre normas en materia de energéticos, sobre normas de petróleo, sobre hidrocarburos, sobre explotación de ductos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? La Universidad Nacional Autónoma de México, sobre qué normas se puede oponer, sobre normas que tengan que ver con su autonomía, sobre normas que tengan que ver con el funcionamiento de la universidad. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Recuerden, en las acciones de inconstitucionalidad ya revisamos quiénes la pueden plantear. Entonces, yo reviso que la norma general, en este caso, las leyes, los tratados internacionales, los reglamentos, los decretos, etcétera, etcétera, estas disposiciones no sean contrarias a la Constitución. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Ok. ¿Cómo se va a promover? Bien, a grosso modo vemos lo siguiente, por favor. Ahí va. Aquí no hay una contraparte, ¿eh? Aquí no la hay. Así que el procedimiento es distinto. Tenemos un actor. Ya vimos quién es, ¿verdad? No tenemos duda de eso, ¿verdad, compañeros? Ya vimos quién es. Elabora, presenta la demanda, la Corte elabora un acuerdo de radicación y turno si es procedente. Igual que en la controversia, si se desecha o se previene, se tiene el recurso de reclamación ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si se admite, vamos a pedirle su opinión al fiscal general de la República en normas penales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial en normas electorales. Solamente le pedimos su opinión, no es que ellos resuelvan. ¿Sale? El ministro, al no haber contraparte, elabora un proyecto para abrir alegatos y el ministro instructor dicta una sentencia. Si no se pone de acuerdo, si no emite la sentencia, se va a turnar a otro ministro, quien dictará la sentencia correspondiente y se ordena la publicación de dicha sentencia. Palabras más, palabras menos, compañeros, en el tema de la acción y la controversia constitucional. Ahí está. ¿Para qué sirven? Primero, la controversia constitucional, ¿cuál es el efecto, compañeros? La primera importancia que tiene, garantizar la división de poderes y evitar la invasión de competencias. ¿Está claro? La acción de inconstitucionalidad, que una norma no sea contraria a la Constitución. ¿Se entiende la diferencia, compañeros? Controversia. Existe un agravio. ¿Cuál es el agravio? La invasión de competencia. ¿Qué tipo de control es la controversia? Control concreto. Acción. Abstracto. ¿Por qué? Porque puede que no exista una violación y ¿qué creen? ¿Qué creen? Procede la acción de inconstitucionalidad.
En la controversia hay todo un procedimiento. Hay una demanda, hay una contestación, hay un periodo de pruebas, de alegatos y se dicta sentencia. En la acción no existe ni periodo de pruebas ni alegatos porque no hay una contraparte. ¿Sale? Muy bien. Compañeros, rápidamente revisamos que en la controversia puede ser objeto de impugnación todo acto de autoridad y normas de carácter general. En la controversia no procede la materia electoral. En la acción de inconstitucionalidad sí procede la materia electoral. El objeto es declarar la invalidez de esa invasión de competencia. Y en la acción, pues tendrá efectos generales y la norma dejará de tener aplicación cuando sea aprobada por lo menos por 8 ministros. Muy bien. Ok, compañeros. Vamos a revisar un punto muy importante en relación a lo que es la acción de inconstitucionalidad y la controversia. Recordemos cómo va a proceder. Voy a hacer una retroalimentación para que quede muy claro y bueno, vamos a proceder a una retro con ustedes y de esta manera concluimos esta primera sesión. Revisamos lo siguiente. Atentos, por favor. Ahí va. La controversia constitucional va a presentarse por entes públicos. En este caso tenemos los poderes federales, tenemos los poderes de las entidades federativas, tenemos a los municipios, tenemos los órganos constitucionales autónomos, ¿sale? Y bueno, atentos, por favor. Revisen esto, por favor. En la controversia constitucional requerimos un acto de invasión de competencia. ¿Sale? Esto se va a promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok, compañeros. Muy bien. A grosso modo, es el fundamento de la controversia constitucional. La controversia constitucional, si la clasificáramos, diríamos que entraría dentro del siguiente parámetro. Sería control concentrado de constitucionalidad, sería control jurisdiccional, sería control concreto. Explico. Concentrado porque este medio solo lo va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jurisdiccional porque lo conoce el Poder Judicial de la Federación a través de su máximo órgano, la Suprema Corte de Justicia. Concreto porque requiere una invasión de competencia. Muy bien, compañeros. Perfecto. Acción de inconstitucionalidad. En la acción de inconstitucionalidad vamos a verificar qué procede para verificar que las normas generales
no sean contrarias a la Constitución. ¿Ok? Muy bien. En este supuesto, vamos a realizar un control abstracto de constitucionalidad. Los promoventes son los siguientes. De normas federales será la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, siempre y cuando representen el 33%. En tratados internacionales, solamente lo podrá presentar la Cámara de Senadores, que represente el 33%, por supuesto. ¿Vamos bien? En leyes locales, los respectivos congresos locales que representen el 33%. ¿Vamos bien? ¿Sí, compañeros? En materia penal, tenemos al fiscal general de la República. ¿Sale? Los partidos políticos podrán presentar en leyes electorales en los siguientes casos. Partidos políticos con registro federal sobre normas federales. Partidos políticos con registro local sobre normas locales. El INAI y la CNDH en asuntos de su competencia. Las comisiones locales de derechos humanos sobre leyes locales que versen sobre derechos humanos. Muy bien. Ok. Compañeros, y los organismos constitucionales autónomos en asuntos que sean en relación de su competencia. A grosso modo, compañeros, revisamos que la acción de inconstitucionalidad tendría las siguientes características, la siguiente clasificación: control jurisdiccional, control concentrado y control abstracto. Jurisdiccional, porque se le encomienda a quién, compañeros, al Poder Judicial de la Federación. ¿Por conducto de quién? Por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Concentrado, ¿a quién, compañeros? Pues valga la redundancia, a la Corte. Abstracto, porque es un control previo de constitucionalidad de la norma general a la luz de la Constitución. ¿Sale? Muy bien. Ok. Bien, compañeros. Ahora les voy a hacer preguntas para cerrar este capítulo en esta unidad. La próxima clase vamos a empezar con uno de los principales medios de control de constitucionalidad, el cual es el juicio de amparo. Por favor, mañana necesito que estén muy atentos porque es un tema complejo. Recuerden que el juicio de amparo es un medio de control para la protección de los derechos humanos que se contemplan tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. ¿Sale? Este medio, a diferencia de los otros que vimos, lo tiene el gobernado. ¿Sale? Ahora sí tenemos al gobernado.
el cual se va a proteger contra actos de autoridad que vulneren estos derechos humanos. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Recuerden que el objeto del juicio de amparo es restituir al gobernado en su derecho que fue vulnerado y si podemos regresar las cosas en el estado que se encontraban antes de la violación. Muy bien. Ok. Fundamento, recuerden ustedes, artículo 103 y artículo 107 de nuestra Constitución. Dos tipos de amparo. Amparo indirecto y amparo directo. Muy bien. Por lo menos las primeras 2 horas de nuestra exposición del día de mañana versarán sobre generalidades del juicio de amparo. Revisen el capítulo de juicio de amparo porque va a ser la pauta bajo la cual nosotros vamos a desarrollar de una mejor manera nuestra exposición. ¿Sale? Entonces vayan construyendo todo esto que vamos a revisar, compañeros. Y bueno, sin más preámbulo, cumpliendo con los protocolos que nos establece el instituto, pues vamos a entonces a permitir que esta sesión concluya en este momento y mañana vamos a continuar en punto de las 9 de la mañana, compañeros, muy puntuales, porque vamos a empezar de lleno con el juicio de amparo. Así que toda la atención del mundo, toda su dedicación, todo su compromiso, desayunen tempranito, procuren no desayunar de forma, pues de alguna manera muy abundante, porque si no, pues nos provoca un poco de cansancio, compañeros. Y bueno, espero que los puntos que hemos visto hasta aquí sean comprendidos por ustedes, sean de gran utilidad. Y bueno, pues les deseamos la mejor de las noches. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Descansen. Y primeramente, Dios, mañana estamos.